Bueno, el día de hoy ya os había comentado que vamos a hacer un repaso con respecto a los temas que habíamos estado viendo. Hoy vamos a hacer un repaso de Word con el tema de las tablas y también lo que es la parte del formato del texto. Pero es muy sencillito, o sea, lo que es la parte de los márgenes del documento, o sea, para que lo tengan siempre presente. Ya nos estamos acercando a lo que es la parte de la fecha del examen. El día 9 de octubre tendríamos el examen final de lo que es el módulo 2. Ya me lo voy a agendar. Ahí estaría, 9 de octubre, módulo 2, examen final. Haremos un repaso de lo que es las tablas de Word, ya que son temas que van a estar. Después repasaremos también Access, cómo hacer la base de datos desde cero, cómo cargar los datos, cómo indicar el tipo de datos que debemos cargar, si es un texto, si es un número, si es una fecha. Relaciones, ya que eso va a estar incluido en lo que es la parte del examen también. Y luego Publisher, para poder crear las tarjetas de presentación. O sea, usaremos estas 3 clases que nos quedan para poder hacer un repaso de todo. Y si hay alguna duda, que lo podamos ver. En el caso de Excel no les voy a tomar absolutamente nada, porque Excel lo vamos a ver todavía en más profundidad en el módulo siguiente. Acá estuvimos viendo algunos temas muy básicos acerca de Excel, pero después ya en el próximo módulo ahí sí se viene un poquito más fuerte. Así que el día de hoy nos toca hacer el repaso de Word. Así que dentro del PDF, en los integradores, nosotros ya habíamos realizado algunos integradores, como el último integrador, por ejemplo, ya la mayoría ya lo estuvo realizando. Después acá este integrador de Access también ya lo habíamos realizado. Y voy a estar realizando el integrador número 3, ya que en este ejercicio tenemos no solamente tablas dentro de Word, sino que también tenemos formas. Acá podemos ver estos recuadros que tienen bordes, efectos de sombra, efectos de relleno. Acá podemos verle la pequeña sombrita. Estas que están acá no son tablas, son simplemente figuras. Así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a abrir un documento de Word. Documento en blanco para comenzar. Si me van a seguir con la actividad, en el manual del módulo 2, en la página 53, es donde se encuentra el ejercicio que vamos a estar realizando. Los puedo esperar unos minutitos para que lo busquen. Así empezamos a darle primero formato al documento. Voy a dejarlo acá en la pantallita al costadito. Integrado número 3, página 53. Bien. Entonces acá, recordemos, cuando debíamos armar un documento en Word, no importa si era una tabla, si era una carta, o sea, dependiendo de
la información, cómo la vamos a estar trabajando, la cantidad de datos que tengamos. Lo que debíamos hacer primero, antes de empezar a trabajar, era tener algunos aspectos como referencia, o sea, aspectos importantes en lo que es la estructura de nuestro archivo, de nuestro documento. Una vez que estamos en Word, yo acá tengo la pestaña Disposición, que esta pestaña, el nombre era diferente dependiendo la versión que tuviéramos de Office, ya que en otras se llama simplemente diseño de página o configuración de página. Lo importante es que en esta pestaña, tenga el nombre que tenga según la versión, en el primer grupo de opciones nos íbamos a encontrar con los márgenes, orientación, tamaño y columnas. El primer punto que íbamos a tener presente era el tamaño del documento, o sea, el tamaño de la hoja. Entonces acá en la lista desplegable de tamaño, en el momento de hacer un clic, nosotros definíamos lo que es el tamaño de la hoja. Esta parte es importante si nosotros íbamos a imprimir nuestro archivo. Si yo elijo la opción legal, que sería la hoja oficio, pero no tengo hoja oficio para imprimir, el documento me va a quedar cortado. Entonces yo lo primero que tenía que hacer era fijarme si lo voy a imprimir, buscar la hoja para saber qué tamaño de hoja tengo. Y una vez sabiendo el tamaño, ahí recién lo especificábamos. Entonces le decimos, si tengo hojas A4, elijo la opción de A4. Segundo, la orientación que va a tener la hoja. Dependiendo del documento, nosotros teníamos por defecto vertical, o si no, también podíamos elegir la opción de horizontal. En este caso, observando la tabla, vemos que la información va hacia abajo, por lo tanto la hoja va a estar en vertical. Lo que es la orientación no la modificamos. Ya tenemos el tamaño, ya... Sí, dime. A mí no se me ve la regla cuando amplío los ítems de disposición. Se me tapa la regla de arriba. O sea, es... costado está, pero la de arriba no. La de arriba. Fíjate, en la pestaña Vista vas a tener un grupo que es Mostrar y fíjate si tenés la regla activada. En caso que no tengas, haces un clic para que se oculte todo y volvés a activarlo. Acá en la opción regla la desmarcas en caso que esté marcada y lo volvés a marcar a ver si salen ambas reglas. Se me sigue tapando con lo de arriba. Así se me ve bien si lo tengo, pero si amplío se me tapa. Ah, está bien. El tema es, el problema está en la cinta de opciones. Fíjate, hace clic en cualquiera de las pestañas, inicio, insertar, dibujo, y busca en la esquina inferior derecha que hay como un pinchecito, una chinche, un pin, y le haces clic a ese pin. En el momento que le haces un clic, lo que va a hacer es fijar la cinta de opciones. Y ahí te queda la cinta fija, o sea, no se te va a ir en ningún momento y vas a poder visualizar la regla. Perfecto. Sí, gracias, ya está. Muy bien, very good. Una vez que ya tenemos la orientación, una vez que ya tenemos el tamaño, los siguientes son los márgenes. En el caso de los márgenes, ¿qué era lo que debíamos tener en cuenta? Por eso nosotros cuando vamos a utilizar Word ya tenemos que planificar la información que vamos a colocar. Si yo, por ejemplo, no tengo que colocar nada en el encabezado lo que iba era el logo, si estoy trabajando para una empresa, capaz que tengo un logo. Si no tienen logo, lo más probable es que tengan un eslogan, algo que identifique a la empresa. Y de repente yo puedo tener el nombre de la empresa en todo mi informe y la fecha.
impresa en la parte superior. En vez de escribir esa información en cada hoja, nosotros usamos el encabezado para colocar dichos datos. Esa información se va a repetir a lo largo de todo el documento. Lo mismo en el pie de página. Si yo de repente estoy armando un informe que lleva 50 hojas, me gustaría que en el pie de página me diga página 1, página 2, página 3, o página 1 de un total de 50, página 2 de 50, y así con todos los datos. Pero en este caso nosotros tenemos esta tabla donde no tenemos ni un encabezado ni un pie de página. El pie de página que está acá pertenece al documento, al manual, y el título es simplemente un título que está arriba para identificar la actividad, nada más. Pero no es que esto es el encabezado y esto es el pie. Por lo tanto, yo puedo aprovechar al máximo todo ese espacio, ya que me está ocupando prácticamente, me está robando 1 centímetro, tanto arriba como abajo. Entonces en los márgenes yo puedo hacer uso de la opción estrecho, que le asigna a todos los márgenes 1,27 centímetros. Entonces ahí tenemos mucho más espacio en la hoja para aprovechar. Y fíjense que el encabezado me quedó un espacio súper pequeñito. Pero yo sé que la información me va a entrar todo en este documento. Entonces, esto siempre es el paso obligado que tenemos que hacer al inicio. Antes de empezar a trabajar con nuestro documento de Word, lo primero que debemos hacer es indicar el tamaño, la orientación y los márgenes. Paso número 1. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Se entendió? Ya lo habíamos visto, pero todo esto es un repaso. Sí, todo bien. Aquí. Bien. Ahora, vamos a analizar cómo está diseñado este archivo, este documento. Vemos que hay una tabla, hay varias tablas. Tenemos una tabla acá y después tenemos una tabla acá más abajo. Pero si se fijan bien, hay un detalle en todo el documento. Es como si toda la información estuviera encerrada en una caja grande, porque podemos ver que tenemos acá estos datos. Está todo encerrado como en una caja gigante. Y además vemos que si yo trazo una línea recta entera, vemos que acá está dividido. O sea, si yo trazo acá, podemos ver cómo está distribuida la información. En el caso de las formas, tenemos este recuadro de un lado, este recuadro del otro. Lo que es la fecha y el recuadro está ubicado en esta posición. Y acá lo mismo, tenemos estos datos acá y estos datos se encuentran acá. O sea, no es que están dispersos y ubicados en cualquier lado. Y si yo trazo una línea horizontal, podemos ver que incluso las formas están a la misma altura. Si yo trazo una línea horizontal en los textos, lo mismo. La información está correctamente alineada. Esto ocurre porque se utilizó una tabla más grande como contenedor de estos datos. Por ese motivo, la información se ve tan bien distribuida. Yo puedo ir a insertar formas y dibujar un recuadro. Este recuadro yo lo puedo copiar, hacer clic derecho, copiar, y en otra parte de la hoja hacer clic derecho y elegir la opción pegar. Y lo puedo distribuir. Pero, ¿qué pasa? Yo tengo que estar moviéndolo y posicionándolo manualmente para que quede, por ejemplo, a la misma altura.
Por el contrario, si estoy trabajando con tablas, yo voy a tener una posibilidad de alinear esos elementos. Si por ejemplo este es más grande y este es más pequeño, y yo creo que se alineen según el centro, entonces tendría que o bien usar las opciones de alineación, ya que acá en formato de forma, en el grupo organizar, nosotros tenemos una opción para alinear, o sea, para que los elementos queden correctamente bien posicionados en la pantalla, en la hoja, perdón. Si de repente quiero que se alineen tomando como referencia el borde superior de cada uno de ellos, desde la opción de alinear tengo alinear en la parte superior. Si quiero que se tome como base de los objetos la alineación, tengo alinear en la parte inferior, como también alinear al medio para que queden correctamente distribuidos de esta forma. Entonces acá en alinear en la parte superior, queda arriba, alinear en la parte inferior para que tome la base, o alinear al medio para que quede, fíjense que ahí estaría correctamente alineado. Entonces lo que haríamos primero es insertar una tabla grande. Así que yo puedo insertar tabla, y acá es donde entran las distintas opciones que teníamos para insertar tabla. Yo puedo dibujar una tabla, o sea, mantener el botón principal presionado y sin soltar arrastrarlo hasta tener una tabla gigante, o la otra opción era hacer un clic, por ejemplo en el primer cuadrito, para que me inserte una columna y una fila, y después estirarlo. Lo único que al estirarlo, bueno, acá lo estiré demasiado, o sea, me pasé del margen. Siempre prestar atención acá al margen, a lo que sería el margen inferior, pues si yo me paso de ese margen, automáticamente Word me está creando otra hoja. Entonces, vamos a checarlo un poquito. Entonces, hasta este punto yo tengo una tabla grande. Dentro de esta tabla es donde voy a empezar a distribuir los datos. Yo sé que tengo una línea en el medio. Entonces podría decir, bueno, en vez de haber hecho una tabla gigante, si yo ya sabía que iban a ser 2 columnas, directamente al momento de insertarlo hubiera dicho, bueno, quiero 2 columnas. De esta forma. El inconveniente sería que me quedaría todo completo dividido en 2. Y si yo miro el diseño, no hay una línea totalmente completa dividiendo todo en 2. Simplemente esta línea está dividiendo este pedacito, este otro pedacito, y recién acá abajo esta otra parte. O sea, no es una línea entera. Entonces quizás lo más recomendable sería insertar utilizando la opción de dibujar tabla. De esa forma yo tengo un poquito más de libertad a la hora de crearlo y puedo decir, bueno, tengo que hacer una división y dice, bueno, necesito una fila acá, necesito otra fila acá, esta fila va a tener una división, entonces simplemente puedo hacerle a esta sección una fila directamente. Entonces con el lápiz puedo ir haciendo las distintas divisiones, o sea, puedo dibujar las filas y columnas que necesite. Voy a dividir la pantalla en 2 partes para que sea mucho más cómodo de dibujarlo. Entonces acá tenemos en la parte superior, esto es toda una fila entera, así que acá fila entera, listo. Acá abajo tengo esta información, esta es otra fila. Esta línea, si se fijan bien, es una línea que no llega hasta los bordes completos. Acá, por ejemplo, sí, llega a los bordes, pero acá no.
Entonces no es una línea que pertenezca a una fila. Simplemente es una línea insertada, o sea, es una forma. Como fuesen estas figuras, estos recuadros, bueno, esto que está acá también es una línea dibujada. No es una línea que pertenezca a la tabla. Entonces acá tenemos la fila para poder colocar la fecha. Y ahí generó ese espacio. Después, bueno, esta línea la puedo incluir en esta fila o la puedo incluir en la fila de abajo. Pero sí necesito otra fila más para esas figuras. Listo. Ahí ya tengo. Estos dos van a ir acá. Acá necesito otra fila porque después haré una tabla. Así que ahí otra fila más. Acá tengo otra fila. Y acá otra fila. Para la tabla. En total tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas. 7 filas dibujadas. Lo que es el alto de cada una de estas filas, o sea, la distribución que va a tener, eso después lo puedo manejar. Si yo aprieto escape para salir del lápiz, puedo ir controlando y decir, bueno, la primera fila no quiero que sea tan amplia, creo que sea un poquito más chiquita. Bueno, es simplemente un título, no va a ocupar mucho espacio. Y ahí voy manipulando según el espacio que necesite. Ahí estaría. Una vez que ya tengo las filas, antes de continuar, otro detalle. Yo no tengo que esperar a terminar todo el trabajo para poder guardarlo. Así como está, yo ya puedo empezar a guardar los datos. Archivo, guardar como. Examinar. Módulo número 2. Y este es el práctico integrador 3. Ahí tenemos, y ahí lo vamos almacenando. Ahora necesito las divisiones. Como habíamos visto, no va a ser una... Y sí, en caso que se haga una división entera completa, lo podemos combinarlo, o sea, podemos borrar esas líneas que se generan. Insertar tabla, dibujar tabla, y acá va a haber una división. Acá, por ejemplo, acá se creó esta línea, esta después la puedo sacar. Y acá al final de todo. Listo. Selecciono estas dos columnas, clic derecho, combinar celdas, y lo combinamos. Estas líneas que nosotros estamos viendo en este momento en la tabla, después nosotros las podemos ocultar. Cuando habíamos hecho el ejercicio de la sopa de letras, vimos que podíamos eliminar esos bordes. Ahora los estamos viendo porque van a ser unas guías para insertar los datos, pero estos bordecitos después los vamos a ocultar. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Alguna duda con el diseño? Muy bien.
Bueno, ahí más o menos ya tenemos todo distribuido. En el caso de, voy a empezar primero obviamente por la parte superior, pero en el caso de las tablas, acá lo que vamos a hacer después es insertar una tabla nueva. En este caso ya sabemos la cantidad de columnas y la cantidad de filas porque lo estamos viendo. Lo mismo acá, ya sabemos que son 2 columnas y 3 filas, entonces no hace falta dibujarlas. Vamos acá y usamos la opción de insertar. Así que acá como título me voy a acercar. Recuerden que en la parte inferior teníamos la opción para poder acercarnos y alejarnos. Entonces acá me voy a acercar para poder escribir el título. Lo que es el formato irá recién al final. Bien, y aquí tenemos fecha, aprieto Enter, lo que son las formas, en este caso que van en compañía de textos, como en este caso que tenemos texto y formas. Lo que es las formas las voy a dejar para después, pues yo primero necesito insertar correctamente los textos. Después acá tenemos el título. Puedo apretar la tecla Tab, el tabulador, para pasar a la siguiente columna. Vemos que la información que está en un recuadro es exactamente igual a la que está en el otro. Por lo tanto, no hace falta que yo los haga de 0, 2, 2. Una vez que tengo uno armado, simplemente voy a copiar y pegar. Así que, así como está, voy a apretar Enter nuevamente, tanto en un lado como en el otro para hacer una separación. Voy a expandir un poquito más este espacio. Me voy a insertar. Y desde el grupo Ilustraciones, vamos a maximizarlo para que se vea bien. Insertar formas rectángulo. Y acá lo dibujo, mantengo presionado y lo dibujamos. Sí, es el rectángulo común. Ahora, este rectángulo, por defecto, las formas, o sea, quedan flotando por encima de todos los elementos y nosotros podemos ubicarlo en cualquier posición. En este caso, como estoy trabajando en una tabla, porque la idea era hacerlo todo más prolijo y mejor organizado, a esta forma le tengo que dar un ajuste. Vamos a herramientas de formas y en el grupo Organizar, ajustar texto, le voy a decir que tiene que estar en línea con el texto. ¿Qué quiere decir que va a estar en línea con el texto? Significa que yo no lo voy a poder mover libremente a la posición que quiera. Va a respetar los saltos de línea, como en este caso. Entonces, la forma, fuimos a herramientas, organizar, ajustar texto, en línea con el texto. Así queda bien ajustado. Para cargar la información, me voy a acercar un poquito más. Acá. Yo necesito escribir dentro de este recuadro, así que voy a hacer clic derecho y voy a elegir la opción agregar texto. Fíjense que es clic en el botón secundario dentro del recuadro. Ahí, y acá agregar texto. Por defecto, cuando empecemos a escribir, en las formas los textos se encuentran alineados en el medio. Así como está,
si yo quiero, puedo en un principio, vamos a expandirlo otra vez, pic, yo ya puedo indicarle un ajuste y decir, bueno, no quiero que esté el texto en el medio. Para eso, en la última pestaña, formato de forma, en el grupo texto hay una opción llamada alinear texto. Esto lo que va a hacer es alinearlo ya sea arriba, en el centro o abajo. Por defecto, nosotros cuando vamos a escribir, los textos comienzan en la parte superior, o sea, no empiezan en el medio. Y no solamente eso, acá solamente puedo ubicarlo de manera vertical, arriba, al centro o abajo. Pero todavía me falta ubicarlo, si lo quiero en el medio, en el centro, si lo quiero a la izquierda o si lo quiero a la derecha. Ese tipo de alineación la vamos a tener que ajustar desde la pestaña inicio, hagan el grupo párrafo, usando las opciones básicas de alineación de textos. Y ahí le decimos, no, yo lo quiero alinear a la izquierda. Entonces, recordemos acá, para poder hacer el cambio, hago un clic en la forma para seleccionarla, o sea, clic izquierdo, formato de forma, y acá en el grupo texto, arriba. Ahí en alinear texto, arriba, inicio, y cambiamos la alineación a la izquierda. Y listo. Ya lo tenemos preparado para escribir. Y apretamos Enter. Así vamos bajando los rengloncitos. Vamos a hacerlo un chiquitín más grande. Ahí estaría. Y siempre guardando, archivo, guardar. Una de las primeras, antes de copiar y pegar, si yo ahora por ejemplo lo copio y lo pego, ¿qué pasa? El color no es el mismo del terminado, o sea, es totalmente distinto. Tenemos un borde que es como un azul oscuro. Los textos están en color blanco, tendrían que estar en color negro. Y el relleno es degradado, al margen que tiene como una pequeña sombra. Voy a hacer un clic en el borde de la figura. Fíjense qué diferencia. Si yo hago un clic en la parte interna, vemos como el cursor, el puntero está titilando para que yo pueda escribir el contenido. Pero si hacemos un clic en el contorno, en el borde, podemos ver cómo deja de titilar. Al hacer clic en el borde, lo que está activada es la figura, es la forma. Así como está seleccionada la forma, puedo cambiarle el color del texto. Acá en inicio, me voy al color del texto y le voy a decir, va a estar en color negro. No solamente le voy a cambiar el color a negro, sino que además voy a activar el estilo negrita, para que la fuente se vea un poco más rellenita. Me voy a la última pestaña, que son herramientas de forma, y acá en formato de forma, en el grupo estilos, en el botecito de pintura le voy a cambiar el color del relleno y voy a ponerle un celeste. No es celeste, me parece que es como un fucsia. Ah, no, es un celeste. Ahí le puse un celeste, vamos a poner a ver este nivel de celeste. Una vez que le cambié el color, o sea, le puse un celeste un poquito más claro,
Me voy al apartado de degradados y acá tenemos distintas opciones de degradado. El problema es que estos degradados tienen una variación de color entre un color más oscuro es como un gris, o sea, este mismo color pero en una tonalidad mucho más oscura. Y en el terminado vemos que es el color base que seleccionamos, pero es blanco, o sea, no es como un gris, como se encuentra acá en los degradados. ¿Qué era lo que había que hacer? Una vez que desplegamos el degradado, en la parte inferior nos íbamos a la opción de más degradados. Y acá se abre este cuadro lateral y le decimos quiero relleno degradado. Y una vez que lo seleccionamos, fíjense que automáticamente me asignó un tipo de degradado. Acá tenemos degradados preestablecidos, donde yo puedo seleccionar algunos de los que ya vienen acá prearmados. En este caso, elijo la primera opción. Si yo tengo que hacer algún cambio en los colores, supongamos que los colores no me gustan, vamos acá a la forma. Este es el cuadro de texto. Este es el color del texto. Y acá, estaba en opciones de texto. Acá en opciones de forma, relleno degradado. Y más abajo tenemos puntos de degradado. Los puntos de degradado me van indicando qué colores aparecen en la figura. Por ejemplo, acá yo necesito celeste y blanco nada más. Entonces este que está acá lo voy a eliminar. Este también y me quedo con este solito. Acá puedo decir si quiero más blanco. Este no parece blanco. A ver. Ahora sí es blanco, era como medio bellecito. Y este que está acá, hago un clic para marcarlo y desde el apartado de color puedo cambiarle incluso el color. Más azul, más blanco. Y todo eso lo vamos modificando. Siempre lo más recomendable es asignarle un color base y después darle uno de estos estilos de degradado o ir a más degradados y después desde acá también se le pueden volver a colocar esos degradados establecidos. Así no tenemos que armar todo el degradado de cero, que es lleva bastante, pero un proceso un poco más largo. Una vez que ya tenemos listo el relleno, le podemos cambiar el color del contorno. Y siempre, en este caso, tengo que hacer un clic afuera para poder visualizar los cambios. Y nuevamente, desde formato de forma, no se olviden de este detalle. Desde estilos de forma, color de relleno y opciones de relleno, color de contorno y tipo de contorno. Y el último botoncito de abajo son para los efectos, ya que si yo quiero aplicarle una sombra, esos ya son efectos. Vamos a sombra. Siempre le aplicamos una sombra a las que ya vienen predefinidas. Dependiendo de la ubicación de esta sombra, si se fijan bien, es como que la luz viene de este lado, entonces la sombra se encuentra acá.
esto que está acá sería la sombra. Entonces la sombra está hacia abajo y a la derecha. Vamos a sombra y acá tenemos hacia abajo y a la derecha. Desplazamiento abajo a derecha. El estilo de la sombra, este es uno que viene por defecto. Nosotros esto lo podemos cambiar. Regreso, siempre no se olviden de tener activada la figura. Efecto, sombra, y abajo de todo en opciones de sombra, para que la sombra quede más definida, o sea, más marcada, le sacamos el desenfoque. Entonces ahí fíjense cómo la sombra quedó bien marcada. Puedo cambiarle el valor de la distancia, acá en opciones de forma, si no quiero que quede tan lejos, y que quede apenitas ahí afuera, como un detalle. Así como que no quiere la cosa. Bien chiquitita la sombra. No me veo preocupar por esta división que está acá pegada a mi figura, porque no se olviden que estas divisiones después van a desaparecer. No las vamos a ver. Una vez que ya tengo la primer figura, que ya le cambié el relleno, el trazo, le puse el efecto, ya tiene la información adentro, lo que vamos a hacer es copiarla. Clic derecho, copiar, y acá en esta celda, clic derecho, pegar. Pero al momento de pegar tengan cuidado, acá tienen dos opciones. La diferencia que hay entre uno y otro es que la primera me va a copiar la figura tal cual la teníamos. Si yo tengo que hacer alguna corrección, yo puedo venir acá adentro y borrarlo, no hay problema. Por el contrario, si yo elijo la opción imagen, me lo va a estar pegando como una foto. Entonces, esta información no se puede cambiar, ya no se puede modificar. Esa es la diferencia. Entonces, acá elijo la primera opción, mantener formato de origen. Y fíjense cómo queda a la misma altura. Ni más arriba ni más abajo, exactamente al mismo nivel. Vamos hasta acá con la figura. ¿Quedó alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido del degradado? Ok. Bueno, listo, ya tengo el recuadro. Vamos a colocarlo nuevamente acá. Listo. En la parte inferior, ahora tengo una tabla. Lo mismo las líneas como las voy a tener que dibujar, es una forma insertada, lo voy a dejar para el final. Yo necesito saber cómo está distribuido todos estos datos. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 columnas. 1, 2, 3, 9 filas. Así como está, puedo apretar Enter como para dejar una separación. Eso sí lo voy a necesitar. Un par de veces Enter como para separar. Y vamos a insertar una tabla de 5 columnas y 9 filas. Recordemos que acá, por ejemplo, llega hasta 8 nada más. Entonces yo me voy a insertar tabla
y le digo 5 columnas y acá sí puedo escribir 9. Y ahí ya tengo diseñada la tabla. Y cargo las columnas. Y ahora vamos a modificar un poquito el ancho, ya que en la distribución hay algunas columnas que son un poquito más angostas. Acá, por ejemplo, valor, que es tan pequeña, este lo voy a estirar un poquito y ahí vemos cómo entró todo. Para poder cambiar el ancho de las columnas, no se olviden que tienen que posicionarse justo sobre la línea. Ahí aparecen las dos flechitas que apuntan hacia la izquierda y hacia la derecha, y hay como una pequeña apertura, o sea, se forman como una línea abierta, o sea, de esta manera, y después están las flechitas. Pero ahí vemos que se genera como una pequeña apertura. Seleccionamos toda la información y desde inicio en párrafo cambio la alineación. Voy a agrandar la cinta para que se vea mejor. Ahí lo centramos y acá. Esto queda alineado en el medio, pero si yo necesito distribuirlo de esta forma para que quede ahí justo en ahí bien en el medio de la celda, o sea, la mitad, tengo que ir a la última pestaña donde tenemos disposición. Recuerden que los nombres van cambiando. Y en el grupo alineación, ahí tenemos para poder colocarlo justo en el medio. Después le damos el colorcito. Esta fue la parte más sencilla. Acá lo mismo, voy a hacer un enter como para separar. Voy a apretar 2 veces enter para que haya una separación un poquito más grande. Este que está acá arriba voy a achicarlo un poquitito. Ahí está. Y ahí dejo una separación. Acá tenemos una forma. Si se fijan bien, la única diferencia que hay entre este recuadro y este otro es que los bordes son redondeados, pero después, y el color es diferente, pero en sí es muy similar, porque acá tenemos un rectángulo con celeste y blanco y el contorno. Yo podría copiar esta figura, venir acá abajo y pegarlo. Ahora bien, obviamente esto yo después lo tengo que modificar. Me voy acá, le cambio color de relleno, más colores de relleno y busco un violeta clarito. Aceptar. Y después acá en las mismas opciones de relleno, en degradado, tengo los distintos estilos de degradado. Esta es una opción.
O la otra, directamente vamos a insertar formas y hago el rectángulo con el borde redondeado. Es lo mismo. Lo que tiene acá es que, por ejemplo, cuando nosotros copiamos y pegamos una figura, en formatos de forma hay un botoncito que me permite cambiar de forma. Entonces yo, por ejemplo, acá donde están los rectángulos, puedo decir, bueno, quiero un rectángulo con borde redondeado. Entonces me conserva la información que está escrita, pero yo puedo cambiar de figura, sin necesidad de volver a hacer todo de vuelta. A eso uno se refiere cuando copia una forma y lo pegamos. En este caso, como la información, lo único que tiene igual es el tipo de, no el color del degradado, sino el tipo de degradado, nada más. Pero después la información es totalmente distinta, la figura es diferente, así que puedo directamente insertar la forma. Y si no, prefiero hacer la figura desde cero. Y ya luego le voy haciendo todos los ajustes. Degradado, más degradados, relleno degradado y le cambio acá el color. Un clic. O, por ejemplo, estaba acá. En la lista no aparece. Bueno, un clic en este colorcito, que es el celeste, para poder cambiarle el color y decir, bueno, en vez de azul lo quiero en violetita. Más colores, igualmente yo lo puedo seguir cambiando. O si no, en personalizado, ahí también lo podemos seguir cambiando. Después le cambiamos el color de contorno. Y le aplicamos la sombra. Efectos, sombra, sombra exterior. Volvió otra vez efectos, sombra, y abajo de todo me iba a opciones de sombra. Para poder dejarle el desenfoque, se lo bajamos a 0 y la distancia le habíamos puesto, creo que 2. Para que queden todos iguales. A ver, vamos a hacer un clic. Opciones de forma, distancia 2. Está bien. Distancia 2. Listo. Así ya quedan todos igualitos. Y siempre, por cada cambio, por más chiquitito que sea, ir guardando. Vamos a escribir el texto, ahora sí entra. Clic derecho, modificar el texto, y acá queda justo en el medio, que era lo que había que hacer. Formato de forma, alinear el texto arriba, inicio a la izquierda y el color en negro y negrita, o sea, todo lo mismo que habíamos hecho en el otro. Bueno, en este caso en realidad no hacía falta me equivoqué yo. Era aquí que simplemente estaba acá en el medio. En este caso creo que no había que tocarlo. No, que quede en el medio. Acá sin modificación de alineación. Simplemente en inicio darle el color negro al texto y el estilo también sin negrita, pues negrita solo el título me parece, ¿no? Sí, solo el título. Así que así como está lo voy a escribir normal. Y después le doy el formato.
Vamos a estirarlo un poquito. Acá en el diseño se ve cortada el último rengloncito, pero yo lo voy a estirar para que no se vea así cortado. Formato de forma, organizar, ajustar y que quede en línea con el texto. Y acá el título en negrita. Acá tenemos la forma y acá en organizar, en posición, le voy a decir que quede, así puedo conseguir que quede en el medio. Queda en el medio pero arriba. Un poquito más abajo. En línea con el texto, pero no queda, no me deja alinear la figura. Más opciones de diseño. A ver. Ahora sí. Si hacemos un clic, ahí está, un clic al final de la figura, se puede colocar ahí en el medio. Al estar alineado con el texto, entonces podemos hacer uso de las opciones de alineación. Lo mismo acá. Si yo clic en esta forma, puedo alinearlo a la izquierda. Perdón, a la derecha. Vamos a alinearlo acá a la izquierda y este a la derecha, así quedan bien pegaditos, bien prolijitos. Acá abajo nuevamente, ahí tengo una tabla. Esta es muy sencillita, 2 columnas y 3 filas, súper fácil. Tendría que haberle dejado un espacio, ahí enter. No, 2 columnas y 3 filas, ahora sí. Listo. Acá bueno, después le doy un formato para que quede más juntito, porque el texto tiene que ser un poco más pequeño. Este más chiquito y este más grande. Y no tiene que haber tanta separación entre cada uno de los renglones. Bueno, en la última parte, acá tenemos texto, una forma, texto y la otra forma. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Y fíjense que las figuras son las mismas. O sea, esta que está acá es la misma que va acá abajo. Así que voy por partes. Nombre primero. Aprieto Enter un par de veces y acá me voy a insertar la primera forma. Ups. Que es un recuadro. Este rectángulo, como venimos trabajando hasta ahora, organizar, ajustar en línea con el texto.
para que cualquier alteración, si yo aprieto Enter, que la forma se vea afectada por ese salto de línea. Si yo le cambio la alineación, que también pueda afectarse el recuadro. Listo. Acá lo que es la posición, o sea, la alineación del texto, no me interesa porque no va a haber nada escrito, pero sí que el relleno sea blanco y que el contorno esté en color negro. Después la sombra, opciones de sombra y el desenfoque totalmente en 0. En este caso sí quiero que se note bien esta sombra, pues está bien sobresalido. Por lo tanto, la distancia hay que aumentarla. Opciones de forma, aumento la distancia. Ya vemos cómo sobresale más. Opciones de forma. Nombre. Este que está acá podemos copiarlo. Me voy acá al final de la figura, aprieto Enter. Puedo apretar Enter otra vez si veo que está demasiado pegadito. Y acá lo pegamos. Después este mismo cuadrito lo voy a usar acá al costado. Voy a poner acá puesto. Y lo pego. La única diferencia es que este recuadro le voy a cambiar un poco el tamaño para que se vea más grande. Bien. De la misma forma que hice este recuadro, voy a hacer el cuadrito de acá arriba, pero este va a tener otro cambio distinto. Vamos a empezar a darle formato. Primero el título va a estar en negrita, alineado al medio, y en disposición le voy a cambiar la alineación para que quede centrado justo en el medio de manera vertical. Desde inicio voy al botecito de pintura para darle un color de relleno. Lo que es fecha y date, vemos que está un poquito más corrido hacia adentro, o sea, no está pegado como en este caso en el margen, sino que está más o menos en esta posición. Por lo tanto, lo que podemos hacer es cambiar lo que es la alineación. Si nosotros cambiamos la sangría, podemos hacerlo desde la regla. Nos posicionamos en el recuadro que se encuentra acá abajo chiquitito. Esa es la sangría izquierda. Y ahora lo podemos desplazar para cambiar de posición. Para hacer la otra figura, acá puedo insertarlo, formas y colocarlo. Cuando le cambie el ajuste y le diga en línea con el texto, me va a pasar esto. ¿Por qué? Porque al colocarle en línea como en texto tengo el rectángulo que va a estar a la misma altura de la fecha, o el rectángulo que va a estar a la misma altura de la otra palabrita date que se encuentra abajo, pero no consigo que quede justo en el medio, o sea, distribuido entre una palabra y la otra. La única forma de conseguirlo es que esta forma esté en otro lado, en otra celda aparte. ¿Por qué? Porque si está en una celda aparte, yo puedo alinear el contenido que va a estar acá adentro y decirle alineación que quede posicionado en el medio. Entonces ahí vemos cómo quedó justito en el medio. Lo mismo acá. Yo puedo cambiar, voy a alineación y le digo, bueno, así como está el texto, quiero que quede pero alineado, justo en el medio.
para que quede bien juntito, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Esto yo necesito que esté acá. Entonces, si yo agarro esta línea y la desplazo, fíjense que estoy afectando no solamente la fila en la que me encuentro, sino la fila inferior. Yo tengo que cambiar y decir, bueno, yo no quiero que me desplace lo de arriba y lo de abajo. Entonces selecciono la información que está en esta fila, me voy a la línea y ahora cuando lo desplace voy a estar moviendo únicamente la información que está acá adentro, solo en esta fila. Pero no me tengo que olvidar de seleccionarlo y recién ahí desplazarlo. Acá simplemente le cambio colorcito de relleno. Color de relleno y el color de contorno. Vamos a ver el texto. Está bien. Acá abajito. Vamos a ponerle para que quede negrita. Se puede hacer más grande incluso el texto. Ahí en 12. Los títulos de las columnas. Vamos a poner en negrita a ver cómo queda. Le podemos dejar en negrita. Está bien. Y en botecito de pintura. ¿Qué color era? Como un color medio salmón. Pueden poner otro color distinto, no hace falta que sea el mismo color que se encuentra ahí. A ver si lo encuentro. No, este es naranja. No puede ser este, pero un poco más apagado. Se me fue el color. Ahí está. Lo que tiene bueno es que una vez que arman un color, la próxima vez que vayan a rellenar les va a aparecer ese mismo color que armaron acá en la sección de colores recientes. Entonces no hace falta volver a crearlo. Se pone acá en negrita. Y aquí este título iba a ser oso un poco más grande. Voy a poner 14. Y esto que está acá iba a estar un poco más juntito. Vamos a párrafo. El interlineado sencillo, a ver con un interlineado mínimo. A ver si podemos conseguir que se junte. No. Vamos a ponerle acá 0,5. Bien, quedó todo apretado. A ver, con 1 no es demasiado. 0,5 es mucho y 1 es demasiado también. A ver, 0,8. Ahí quedó un poquito más juntito con 0,8. Incluso esto lo puedo achicar un poco más. Yo creo que ya está. Me faltan las líneas. Las líneas que van acá adentro. Así que lo que voy a hacer es, me voy a alejar un poco para ver todo el documento. Me voy a insertar. Formas. Y acá. Mucho cuidado cuando trabajen con las líneas, ya que si yo mantengo presionado y arrastro,
fíjense que si yo me desplazo un poquito para arriba o un poquito para abajo, ahí ya se genera una distorsión. Entonces, para que la línea, asegurarme que quede totalmente recta, mientras mantengo el botón principal presionado, aprieto la tecla Mayús o la tecla Shift. De esa manera, no importa si yo estoy más arriba o más abajo, fíjense que no se distorsiona. En cambio, si yo suelto la tecla Shift o Mayús, fíjense cómo se distorsiona. Y ahí con Shift queda derechita. Lo mismo si tengo que estirarlo. Capaz que al estirarlo también, si querés, me muevo hacia arriba o hacia abajo. Entonces con la tecla Mayús presionada, me aseguro que quede derecha. Bueno, en este caso, ahí está. Y con las flechitas del teclado la puedo desplazar. Parece que hay más espacio de este lado que del otro, pero acá la tabla quedó bien. Tienen el mismo ancho, pero estas figuras no. A ver si tiene el mismo ancho. Disposición, distribución de las columnas. Ah, ahora sí, estaba mal distribuido el ancho. Y acá debe pasar lo mismo. Disposición, tamaño de celda acá en el grupo. Distribuir las columnas para que queden de igual ancho. Ahora sí. Esta formita que acabamos de hacer, esta línea, vamos a hacerla desde acá, formato de forma. Fíjense que la opción de relleno está desactivada porque al ser una línea recta no tiene relleno, es simplemente un color de línea. Puedo cambiarle el color de la línea y lo que sería el grosor. Vamos a hacer un poquito más grueso. Estaba bien, podía ponerle tranquilamente 3 puntos para que quede bien gruesita. Uy. No, me parece que fue mucho atrás. Sí, demasiado atrás. Se me fue. Ahora sí, 3. Se me había ido 4. Entonces acá tenemos una línea por encima de esta tabla y tiene que estar también acá por debajo. Y después debajo de la tabla. Acá. Bueno. Para que queden alineadas, ya que, por ejemplo, no hace falta hacer una guía, pero si yo trazo una línea vemos que están ligeramente separados, o sea, no están al mismo nivel. Hacemos un clic en una línea y con la tecla Shift o la tecla Mayús presionada, sin soltarla, vamos haciendo clic en las otras líneas. De esa manera podemos seleccionar varias formas al mismo tiempo. ¿Por qué las estoy seleccionando? Porque me voy a ir acá en formato de forma, organizar, y en la opción de alinear le voy a decir que las voy a estar alineando de manera vertical. Alinear verticalmente. Una vez que lo alineamos verticalmente, ahí quedan ya bien distribuidos. Y queda bien prolijito. Si yo quiero moverlas, puedo volver a seleccionarlas todas juntas y las puedo mover todas al mismo tiempo. Puedo agarrar las flechitas del teclado y los puedo mover. Esto vamos a poner en negrita.
Una vez que ya está, voy a sacarle los bordes. Voy a hacer un clic en esta tabla y me voy a ir a la opción sin borde. O sea, así como está, hice un clic acá en el pequeño icono para que seleccione toda la tabla. Desde la pestaña inicio, en el grupo párrafo, acá donde están las opciones de bordes y sombreado, le digo sin borde. Y ahí ya lo tengo armado. Puedo cambiar la distribución de algunos elementos. Si quiero, por ejemplo, acá tengo una fila, puedo cambiar la posición para que esté un poquito más arriba o más abajo. Eso ya va a depender. No estaba bien el espacio. En caso de yo tenga que modificar algún alto de alguna fila o cambiar la distribución, lo más cómodo sería volver a ponerle los bordes. Así que así como se los saqué, puedo volver a hacer un clic en este icono para que marque toda la tabla y volver a ponerle los bordes. Así es más cómodo para poder distribuir y mover los datos. Veamos, acá si quiero más separación, en este caso la separación está bien. Acá esto quizás un poquito más abajo. Sin borde. Y ahí lo tenemos. Y siempre ir guardando. Pero yo creo que ya estaría todo terminado. Creo que no me olvidé nada. Bueno, tengan presente que después en el examen, porque el examen lo que va a hacer va a estar distribuido. Vamos a arrancar el bloque de notas. Va a tener lo siguiente. Va a tener una parte de Word, por eso estamos practicando Word, una parte de Access y una parte de Publisher. En el caso de Word van a tener que diseñar una tabla y cargar los datos. Después en el caso de Access van a hacer una base de datos. Yo les voy a proporcionar la información que tienen, o sea, no la información que tienen que rellenar, sino la tabla de qué va a tratar. Y después en Publisher les voy a pasar los datos que ahí sí que tienen que colocar. Va a ser una tarjeta de presentación. ¿Alguna duda que haya quedado con la tabla? ¿Algo que no se haya entendido? Bueno, ok. Muy bien. Bueno, entonces, la próxima clase haremos el repaso de Access, que puede ser donde se les puede llegar a complicar un poquito, porque hay que armar informes y formularios, relacionar los datos. Así que haremos el de Access y después el 2 haremos el repaso de Publisher. El repaso de Publisher es como este de Word, es muy específico, muy puntual.
Así que nos estamos viendo el lunes que viene. Que tengan una muy buena semana. See you next week. Igualmente, nos vemos. Muchas gracias, nos vemos.